Hola niños, muy buenos días. Hoy vamos a ver el tema de los números decimales. Vamos a comenzar. Como les había mencionado yo anteriormente, los números decimales están compuestos por dos partes, lo que es la parte decimal y la parte entera. Dijimos que le llamábamos parte decimal a la parte que está a la derecha del punto y parte entera a la parte que está a la izquierda del punto. Vamos a realizar un gráfico aquí para que ustedes puedan ver cómo se compone un número decimal, ¿verdad? Y tenemos entonces nosotros un número decimal, ¿sí? Y tenemos que saber entonces la parte que nosotros podemos encontrar, ¿sí? A la izquierda del punto decimal, este es el punto decimal, miren. Entonces, la parte que nosotros encontremos a la izquierda del punto decimal le vamos a llamar parte entera, ¿sí? Parte entera. A esta parte que nosotros encontremos a la izquierda del punto decimal, ¿sí? Izquierda, derecha. Entonces la parte de la izquierda, es decir, todo lo que esté a la izquierda del punto decimal, este 87 en este caso, es la parte entera. Todo lo que está a la derecha del punto decimal, que en este caso sería el 56 que nosotros tenemos aquí, lo que nosotros encontremos a la derecha del punto decimal va a ser la parte decimal. Parte decimal. ¿Recuerdan niños que a principio de año vimos las posiciones que ocupábamos nosotros para escribir números naturales? Y les enseñé que la primera posición es la unidad, después venía la decena, después venía la centena, la unidad de mil, centena de mil, decena de mil, perdón, centena de mil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues aquí, con los números decimales también vamos a tener nosotros posiciones, ¿sí? Entonces, en la parte entera es lo que yo ya les enseñé. Empezamos por la unidad, después la decena, después la centena, la unidad de mil, la decena de mil, etcétera, etcétera. Pero en la parte decimal nosotros vamos a tener también ciertas posiciones que nos vamos a aprender, ¿sí? Ahorita solo vamos a ver tres posiciones. ¿Cómo se llaman las tres primeras posiciones de la parte decimal? Vamos a hacer una tablita para que ustedes puedan ver. Aquí vamos a hacer nuestra tabla. Esta, para que ustedes puedan entender mejor lo de las posiciones decimales, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí. Ahí está. Bueno, entonces niños, vamos a colocar aquí los nombres de las tres posiciones decimales que hay. Están los décimos, que ya los hemos visto, los centésimos y los milésimos, ¿sí? Tenemos entonces décimos, centésimos y milésimos, ¿sí? Entonces esas son las tres primeras posiciones decimales que vamos a aprender. Aparte vamos a tener la unidad y vamos a tener la decena, pues estas ya se las saben ustedes, que son las posiciones que son mayores que el decimal. Por ejemplo, si yo tengo el número 85.456, ¿sí? 85.456. Vamos a agrandar la letra aquí para que ustedes puedan verlo mejor. Ahí está, ¿sí? Recuerden, el punto decimal va a ser el que me va a separar a mí, mi parte entera, de mi parte decimal. Entonces yo aquí voy a colocar el punto decimal, mejor para que... Ahí está. Aquí vamos a colocar el punto decimal mejor para que no se confunda, ¿sí? Vale. Entonces, niños, el punto decimal es el encargado de separar la parte entera de la parte decimal. Ya dijimos que la parte entera va a ser todos los números que estén a la izquierda del punto, mientras que la parte decimal van a ser todos los números que estén a la derecha del punto, ¿sí? Y que
nosotros, así como tenemos posiciones en la parte entera que son unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, también vamos a tener posiciones en la parte decimal. La primera posición decimal se van a llamar décimos, la segunda posición decimal se va a llamar centésimos y la tercera posición decimal se va a llamar milésimos, ¿sí? Entonces si yo les preguntara aquí, ¿cuántos décimos tengo yo aquí en este número? Tengo 4 décimos. ¿Por qué? Porque está en la casilla de los décimos el número 4. Si yo les pregunto cuántos milésimos tengo yo aquí, ustedes van a decir tenemos 6 milésimos porque el 6 está en la casilla de los milésimos. Ahora, si yo les colocara el número 785.91, ¿sí? Y yo les digo, niños, ¿cuántos milésimos? No, ¿cuántos décimos? Vamos a poner aquí. ¿Cuántos décimos tenemos en este número? ¿Cuántos décimos? Ay, dicen ustedes, bueno, aquí está el punto decimal. Entonces quiere decir que esta es la parte entera. La parte que está aquí es la parte decimal. Entonces me están preguntando cuántos décimos hay en este número. Yo ya sé que la primera posición después del punto decimal se llaman décimos. Y la segunda se llaman centésimos. Y la tercera se llama milésimos. Pero aquí no tengo milésimos porque no tengo una tercera posición decimal. Solo tengo dos números en la parte decimal. Entonces tengo décimos y tengo centésimos, ¿sí? Si me están preguntando cuántos décimos hay, yo voy a responder que aquí tengo 9 décimos, ¿sí? Porque el 9 está en la posición de los décimos. El 1 aquí está en la posición de los centésimos, porque es la segunda posición después del punto decimal. Y si yo tuviera una tercera posición después del punto decimal, podría decir que aquí tengo los milésimos, ¿sí? Entonces, así como ustedes se aprenden que los números enteros van de unidad, decena y centena, también apréndanse que los decimales van hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás del punto. Y comienzan por los décimos, los centésimos y los milésimos, ¿sí? Entonces, una vez que nos aprendemos esto, va a ser más fácil que nosotros podamos identificar qué número nos están diciendo. Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar. Vamos a poner el número, ¿sí? Y les marco este de acá. Les voy a marcar este de acá. El 6 está marcado. Ahora les pregunto, niños, ¿qué posición está ocupando ese número 6? ¿Sí? ¿Cómo se llama la posición que está ocupando el número 6? Entonces ustedes dicen, ay, es el segundo número después del punto decimal. Es el segundo número a la derecha del punto decimal. Entonces dice mi tabla que después del punto decimal vienen los décimos y después de los décimos vienen los centésimos. El 6 está después de los décimos, entonces el 6 está ocupando los centésimos. Entonces ya escribimos nosotros, el 6 está en los centésimos, ¿sí? Si yo les pregunto, este 7 ¿dónde está? Ustedes me dicen, el 7 está en los milésimos, porque es la tercera posición después del punto decimal. Entonces, como les digo, así como se aprenden unidad, decena, centena, también apréndanse aquí décimo, centésimo, milésimo, ¿sí? Décimo es el primer número después del punto. Los centésimos son el segundo número después del punto y los milésimos van a ser el tercer número después del punto decimal, ¿sí? Entonces, ahora que ya vimos esto, podemos comenzar a trabajar la página. El primer ejercicio dice, subraya en cada número la parte entera con rojo y la parte decimal con azul. Yo les voy a dar solo un ejemplo porque esta serie está muy fácil, ¿sí? Tienen ustedes varios números decimales. Yo aquí les voy a ayudar a hacer el primero, ¿sí? Que es 27.3. Dice que con color rojo van a marcar la parte entera y con color azul la parte decimal. Entonces ya sabemos, niños, el punto es el que me separa a mí la parte entera de la parte decimal. Ya saben ustedes que la parte entera es el número que está antes del punto y la parte decimal es la parte que está después del punto, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen parte entera con rojo, yo voy a pintar el 27 con rojo. ¿Por qué? Porque es la parte entera, la que está antes del punto, ¿sí? Aquí lo pueden ver en su tabla, la parte entera está del lado izquierdo, está antes del punto decimal. Y la parte decimal sería lo que está a la derecha del punto, que sería el número 3, ¿sí? Y entonces me quedaría pintado de esta manera. Y lo mismo tienen que hacer ustedes con todos los demás números. Pintar con rojo la parte entera y pintar con azul lo que sería la parte decimal. Eso en la primera serie, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué hay que hacer en la segunda. En la segunda serie dice,
Lee y resuelve. Los números decimales se pueden escribir en una tabla de posición. Primero ubica la parte entera, luego el punto y a la derecha del punto la parte decimal, que es lo que nosotros hicimos aquí arriba. Solo que ahí ustedes en el libro tienen el siguiente número. Tienen 72 en la parte entera y en la parte decimal ustedes tienen un 194, ¿sí? Ahí está. Ese es el número que ustedes tienen en esta serie. Entonces dice, escribe el número decimal correspondiente, el que les está impidiendo. Dice 5 unidades y 3 décimos. Bueno, si yo quiero escribir 5 unidades y 3 décimos, niños, que es el número que me están pidiendo, utilizamos la tablita que yo les di aquí. ¿Sí? Es el primer número que me están pidiendo. Me están pidiendo que escriba 5 unidades y 3 décimos. Entonces nosotros decimos, pues, me están pidiendo 5 unidades. ¿Dónde van las unidades? Aquí. Entonces voy a colocar 5. Y dice 3 décimos. ¿Dónde van los décimos? Aquí. ¿Sí? Entonces el número que me está pidiendo ahí, si dice 5 unidades y 3 décimos, es 5.3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 5 unidades, después viene el punto y después tengo el 3, que son décimos, ¿verdad? Entonces ahí ya escribí el número que me pedía, que era 5 unidades, 3 décimos. Ese es el primero que me piden. Ahora me piden otro. Ahora me piden 203 unidades, ¿sí? Pero para poder escribir 203 unidades voy a necesitar aquí otra columna más en mi tabla. Esperen, vamos a hacer algo. Vamos a colocar una columna más. No, igual. Bueno, entonces aquí le vamos a cambiar centena y aquí le vamos a poner decena. Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí está. Ahora sí. Perdón, niños, pero si no, no nos iba a caber. Dice 203 unidades, ¿sí? Entonces ustedes saben que si me está pidiendo 203 enteros o unidades, es un número que yo tengo que escribir en la parte entera, en la parte izquierda, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que 200, el 2 es una centena. Entonces el 2 va en la centena. Tenemos 0 decenas porque solo dice 203 unidades, ¿sí? Entonces tenemos un 0 en la decena y tenemos un 3 en la unidad. Dice 203 unidades. Luego dice 8 milésimos. Entonces, ¿dónde están los milésimos? Aquí. Entonces aquí va un 8, ¿sí? Porque me está pidiendo 8 milésimos. Sin embargo, niños, no les está pidiendo ni décimos, ni les está pidiendo centésimos tampoco. Pero a la hora de escribir el número, nosotros no podemos escribir 203 punto y dejo un montón de espacios y al final pongo el 8. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Que como no me están pidiendo décimos, vamos a colocar un 0. Y como no me están pidiendo centésimos, también coloco un 0, ¿sí? Para poder escribir yo mis milésimos. ¿Por qué? Porque no puedo dejar estos dos espacios en blanco, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el número que me están pidiendo es 203.008, ¿sí? Porque como les digo, me piden 8 milésimos, pero no me están pidiendo décimos ni centésimos. Entonces cuando no les pidan décimos ni centésimos, tienen que escribir ustedes un 0 en esas posiciones que no les están indicando. ¿Me entienden? Entonces si yo les pido, por ejemplo, aquí no hubiera sido 8 milésimos, sino que me hubieran pedido 8 centésimos, entonces yo coloco el 8 en los centésimos, pero igualmente tengo que agregar un 0 en los décimos porque no puedo dejar ese espacio en blanco, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, me están pidiendo 8 milésimos. Entonces, eran 203 unidades, 8 milésimos, ¿sí? El 8 va en los milésimos. Pero estas dos posiciones que yo tengo aquí no las puedo dejar en blanco. Entonces, como no me están pidiendo décimos ni centésimos, pero tampoco los puedo dejar en blanco, escribo un número que represente que no tengo ni décimos ni centésimos. ¿Y cuál es ese número que representa que no tengo? Es el 0, ¿verdad? Entonces el número que realmente me están pidiendo ahí es 203.008, ¿sí? Siempre, niños, siempre que les pidan en los decimales un número que esté más atrás
O sea, así como aquí que nos pidieron los milésimos, ¿sí? Y no nos pidieron décimos y centésimos, no dejen las posiciones en blanco, siempre agréguenle ceros, ¿sí? Aparte de estos dos que están en el libro, les voy a hacer otro ejemplo porque siento yo que nos hace falta explicar más esto de las posiciones aquí con cero. ¿Qué pasa si a mí me piden el número 72 enteros o unidades? Ya saben que aquí se le puede decir enteros o unidades, ¿verdad? 72 enteros, pero yo les voy a poner unidades para que esté igual a las que hicimos en el libro, ¿sí? 72 unidades, 84 milésimos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. 72 unidades. El número 72 es un 7 y un 2. ¿Sí? El 7 es parte de las decenas y el 2 es la unidad. ¿Sí? El número 72. Luego dice 84 milésimos, pero yo no puedo escribir 84 milésimos porque recuérdense que en las posiciones de los números yo solo puedo escribir los números del 0 al 9, no puedo escribir números de dos cifras. Entonces si me está pidiendo 84 milésimos, vamos a colocar el número con el que termina ese 84 en la parte de los milésimos, ¿sí? Me está pidiendo 84 milésimos, el número 84 es un 8 y un 4. Entonces, el número con el que termina ese 84, como me está diciendo milésimos, entonces el número con el que termina, el número que me están diciendo, lo voy a colocar en la posición que me están indicando, ¿sí? 84 milésimos, ¿sí? Como me están diciendo milésimos, entonces el 4, que es el número con el que termina el 84, va a ir en los milésimos, porque me están diciendo aquí milésimos. Y el 8, que está delante del 4 para formar el 84, va a pasar a estar a la posición que estaba antes, ¿sí? Y como no me están pidiendo décimos, voy a agregar entonces un 0, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nosotros 84 milésimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número 84 no está todo en los milésimos, pero sí el 84 tiene que terminar en los milésimos, porque eso es lo que nos está indicando, que tenemos 84 milésimos. Entonces el número debe terminar justamente en los milésimos. Y ahí ya escribimos entonces el número nosotros, que es 72.084, ya escrito en forma decimal. Bueno, esto lo vamos a ver mucho más a fondo, no se preocupen. Sí, lo que pasa es que ahorita es solo como una introducción, pero ya vamos a ver lo que es la lectura y escritura de números decimales, entonces ahí ya vamos a comprender mucho mejor cómo es que se leen o cómo se debe escribir en letras los números decimales, ¿sí? Ahora la tercera serie dice, colorea según la clave. Todos los números que tengan 2 centésimos los van a colorear con anaranjado. Todos los números que tengan 5 décimos los van a colorear con verde. Y todos los números que tengan 9 milésimos los van a colocar con azul, ¿sí? Entonces en este caso vamos a usar la tabla nuevamente. Ustedes tienen en el primer número un 0.53, ¿sí? 0.53 es el primer número que ustedes tienen. Ahí está. Entonces dice que van a colorear con anaranjado los que tengan 2 centésimos. Entonces van a los centésimos y ustedes dicen, 0.53 tiene 2 centésimos. No, tiene 3, entonces no lo voy a colorear de anaranjado. Luego dice, van a colorear con verde los números que tengan 5 décimos. ¿Este número tiene 5 décimos? Sí, entonces este 0.53 ya saben ustedes que lo tienen que colorear de verde, ¿sí? Verde se queda este 0.53 porque tiene 5 décimos, que es la instrucción que nos dice para pintar de verde. Ya que hemos pintado el 0.53, ahora vamos con el siguiente número que nos están dando. El siguiente número que nos están dando es 9.72. ¿Sí? Entonces, dice ahí, con anaranjado los números que tengan 2 centésimos. Este número tiene 2 en los centésimos. Sí, miren, se recuerdan que ustedes solo lo tienen así sin la tabla. Yo les estoy colocando la tabla para que ustedes vean bien qué posición está ocupando cada número. Pero
Si no les dan la tabla, igualmente ustedes saben que el primer número después del punto son los décimos y el segundo número después del punto son los centésimos, ¿sí? Entonces, en los centésimos, ¿tengo un 2? Sí. Y dice que cuando yo tenga un 2 en los centésimos, tengo que pintar el número de anaranjado. Entonces, nosotros pintamos de naranja. Este no parece anaranjado, pero es el que más se parece. ¿Sí? Entonces, pintamos de anaranjado. Luego dice, el tercer número que tenemos es 5.426. ¿Sí? Entonces, ¿de qué color tenemos que pintar este? Si dice con anaranjado los números que tienen 2 centésimos. ¿Este número también tiene 2 centésimos? Sí. Entonces este tercer número también lo pintaríamos de anaranjado porque tiene 2 en la posición de los centésimos. ¿Sí? El cuarto número, que es 7.209, ¿sí? Este número de aquí, vamos a ver, dice, con anaranjado los que tengan 2 centésimos. ¿Este tiene 2 centésimos? No, entonces no va de anaranjado. Los que tengan 5 décimos con verde, ¿este tiene 5 décimos? No, entonces no va de verde. Con azul los que tengan 9 milésimos, ¿este tiene 9 milésimos? Sí, entonces este número va a ir pintado con azul. Lo coloreamos aquí de azul. ¿Sí? Y así ustedes realizan los demás. Como les digo, solo tienen que pintar para ver si el número tiene 2 centésimos, lo van a pintar de anaranjado. Si el número tiene 5 décimos, lo pintan de verde. Y si el número tuviera 9 milésimos, pues lo pintamos de azul. Vamos ahora con lo siguiente. Dice la siguiente serie. Lee la siguiente información y luego subraya los números decimales y ubícalos en la tabla de posición. El búho más grande, dice. El búho real europeo, o búho bobo, es considerado el búho más grande del mundo. Alcanza una longitud de 0.71 metros, un peso de 8.816 libras y tiene una envergadura de 1.5 metros. Este búho es un depredador muy activo, caza roedores y pequeños mamíferos. Bueno, y tenemos una tabla de la siguiente forma. Bueno, entonces tenemos esta tabla y nos dice que copiemos los decimales que encontramos en el párrafo. Encontramos 3 decimales en el párrafo, ¿sí? Encontramos el 0.71, el 8.816 y el 1.5, ¿sí? La longitud dice que es de 0.71, entonces tenemos que escribirla aquí en la tabla. ¿Cuántas unidades tiene este número? Dice 0.71, o sea que tiene 0 unidades. En los décimos, ¿qué número tiene? El 7. Y en los centésimos tiene el número 1. Entonces tenemos el número 0.71. 0 unidades, 7 décimos, 1 centésimo. Luego dice que en el peso tiene un peso de 8.816 libras. Entonces 8 quiere decir que tiene 8 unidades. ¿Sí? 816 libras. Entonces sería 8 en los décimos, un 1 en los centésimos y un 6 en los milésimos, ¿sí? Entonces ya tenemos escrito el número 8.816. Por último, tiene una envergadura de 1.5 metros, dice. Entonces 1 sería la unidad y 5 serían los décimos, ¿sí? Y ahí ya tendríamos escritos todos los números que encontramos en el texto, todos los números decimales, ¿sí? Dentro de esta tablita que nos hicieron y ya ubicamos en qué posición va cada uno de los números, ¿verdad? Cuáles van en las unidades, cuáles van en los décimos, cuáles van en los centésimos y cuáles números van en los milésimos, ¿sí? Ahora dice la serie siguiente, escribe el número decimal que representan las gráficas. Tenemos el primer número. Entonces, vamos a escribir el número decimal que representan estas gráficas. A ver, esta primera gráfica que nosotros tenemos aquí está pintada de verde. Y está así. Ahí estamos. ¿Sí? Esta es la primera gráfica que tenemos nosotros ahí en el libro. ¿Qué decimal representa esta gráfica, amigos? Pues, si se dan cuenta, esta gráfica tiene un cuadrado completo.
por lo tanto representaría una unidad entera, ¿sí? Cuando nosotros lo escribamos sería como una unidad y después ponemos el punto decimal. Recuérdense que los decimales me sirven para escribir cantidades que no están completas, ¿sí? Entonces tengo un entero. Entonces este 1 sí va en la parte de las unidades. ¿Por qué? Porque sí está completo. Pero este cuadrado que está aquí no está completo. Entonces ese cuadrado lo voy a escribir en la parte de los decimales. Ahora, niños, para saber en qué posición de los decimales va, tenemos que ver primero en cuántas partes está dividido ese cuadrado. Ese cuadrado está dividido en 10 partes, perdón. Entonces quiere decir que solo voy a utilizar la posición de los décimos. Porque recuérdense que una unidad tiene 10 décimos, ¿sí? Entonces aquí está representando décimos porque está partiendo la unidad en 10. ¿Sí? Recuerdan que décimos, centésimos, milésimos, ¿verdad? Décimos es la primera posición, centésimos la segunda, milésimos la tercera. En este caso solo voy a usar décimos, que es la primera, porque mi cuadrado que tengo aquí solo lo están partiendo en 10 partes. Entonces quiere decir que están utilizando décimos, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuántas partes de las 10 tengo pintadas? Tengo 7 partes de 10 pintadas. Por lo tanto, yo aquí tendría 7 décimos, ¿sí? Entonces tengo un entero, que es este cuadrado, y 7 décimos, que son 7 partes de 10 que había, ¿sí? Entonces aquí ya escribí el número que representa a las primeras gráficas, ¿sí? Vamos ahora con la segunda gráfica. Vamos a ver la segunda gráfica. La segunda gráfica es esta de acá. Ahí. Estamos teniendo dificultades técnicas. Aquí no quiere esto. Vamos a ver. Bueno, la voy a hacer así para abajo, pero ustedes la tienen a la par, ¿sí? Tienen esta gráfica rosada aquí. Vamos a colocar la rosada. Ven, no quiere esto. Está necia hoy la compu. Ahí está. Y tienen este cuadrito de aquí abajo también. De esta forma. Ahí estamos, ¿sí? Y ahora me está preguntando qué decimal está representando esta gráfica que nosotros tenemos aquí. Entonces, niños, como en el caso anterior, ¿cuántos enteros tenemos aquí en este cuadrado, en esta gráfica? Tenemos un cuadrado entero. Entonces ese 1 va a ir en las unidades. Un entero, ¿sí? Ahora, ¿en cuántas partes está partido este cuadrado? Este cuadrado no está como el primero que estaba partido en 10. Este cuadrado está partido en 100. Entonces, como este cuadrado está partido en 100, niños, quiere decir que no solo estoy usando los décimos, sino que también voy a usar los centésimos, porque recuérdense que una unidad está partida en 100 centésimos, ¿sí? Entonces yo no solo voy a usar la primera posición, sino que voy a usar la segunda también, porque me están pidiendo centésimos. Entonces la cantidad de cuadritos que yo cuente aquí van a ser centésimos, porque están sobre 100. Si contamos nosotros aquí los cuadritos vamos a tener 13. Quiere decir que tenemos 13 centésimos. Cuando yo les dije cómo se escribían los 13 centésimos, les dije que el 3, que es el número con el que termina 13, tiene que ir en los centésimos, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 13 centésimos. Miren por qué. El 3, que es el número con el que termina el 13, va a ir en los centésimos. Y el 1 pues va a ir en los décimos. Pero se va a leer como 13 centésimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un décimo, si se dan cuenta, tengo una décima parte y 3 centésimos, ¿verdad? Entonces tengo 13 centésimos. ¿Ya ven? Entonces aquí ya encontramos el número que representa a esta gráfica, que sería 1.13. Por último tenemos el siguiente. Vamos a colocar, a ver si puedo traer esto para acá. Sí, aquí está. Y este para acá. Y vamos a tratar de mover este para allá. No les digo, pues no quiere. Este cuadradito de aquí abajo sí salió bien necio. No quiere. Ahí está. No, miren, no quiere. Lo vamos a dejar abajo. Está necio el cuadrado.
Bueno, entonces en este último ejemplo ustedes lo tienen así de mora. Vamos a pintar aquí. Ahí estamos. Esta es la gráfica que ustedes tienen ahí. Solo que este cuadrito lo tienen aquí a la par, pero no quiso el cuadrito. Bueno, entonces vamos a escribir el número que está representado en esta gráfica. Niños, ¿cuántos cuadrados completos tenemos pintados aquí? Tenemos tres cuadrados completos, entonces tenemos un 3 enteros, ¿sí? En la parte entera tenemos 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 cuadrados pintados completamente. Ahora, este cuadrito que tenemos aquí, ¿en cuántas partes está dividido? También está dividido en 100 como el ejemplo anterior. Entonces va a ser casi igual que el ejemplo anterior. Lo único que vamos a usar centésimos, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es el número de cuadritos que está pintado. En este caso tenemos pintado 36 cuadritos. Quiere decir que tenemos 36 centésimos. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. 3 enteros con 36 centésimos, ¿sí? El 6 termina en los centésimos, por eso se lee como 36 centésimos, ¿sí? Y si se dan cuenta, tengo 3 décimos, dice que tengo aquí. ¿Y es cierto? Sí, tengo 3 décimos aquí y 6 centésimos, ¿sí? Entonces ahí estamos ya, niños, con esa serie y ya representamos los decimales que están en esas gráficas. Y la última serie dice, lee las pistas y forma con los números de las pelotas el número decimal que se describe. Entonces tenemos en las pelotas 9, 6, 5, 8 y 3. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar cuál es el decimal que nos está diciendo. Es como un acertijo, ¿sí? Nosotros tenemos que acertar el decimal que nos están indicando. Lo tenemos que escribir, lo tenemos que averiguar. Entonces vamos a hacer. El primer número dice, las pistas que tenemos, dice, tiene 56 unidades. Bueno, entonces si tiene 56 unidades, el 56 va adelante del punto, ¿verdad? 56 unidades. Luego dice, la cifra de los centésimos es el triple de la cifra de los décimos. Eso sí está más complicado. La cifra de los centésimos es el triple de la cifra de los décimos. Pero recuérdense que solo podemos usar los números que nos están dando ahí. Los números que nos están dando ahí son 9, 6, 5, 8 y 3. Y a ver, niños, ¿cuál es el único número de los 5 que tenemos ahí en las pelotas que tiene que se le puede sacar tercera parte, que tiene su propia tercera parte ahí? ¿Cuál es el único número de los que está aquí que tiene su propia tercera parte? El 9. El 9 es el único número que tiene su tercera parte, que es 3, ¿sí? ¿Cuál es la tercera parte de 9? 3. La tercera parte de 6 es 2 y 2 no está, entonces no puede ser 6. 5 ni siquiera tiene tercera parte y 8 tampoco. Entonces si me está diciendo que los centésimos son el triple de los décimos, quiere decir que los décimos son 3 y los centésimos son 9, ¿sí? Porque 3 por 3, 9. 9 es el triple de 3. ¿Ya vieron? Y entonces ya usamos el número 9, ya usamos el número 6, el 5 y el 3. ¿Qué número me hace falta usar? El 8. Entonces el 8 es el que va hasta atrás porque ese no lo he usado. Y entonces el primer número que me están pidiendo que escriba es el 56.398. ¿Sí? Ese sería el primer número. Vamos con la siguiente pista. Tiene 9 unidades, dice. Entonces vamos a colocar nosotros 9 unidades. Está 9 antes del punto. ¿Sí? Después dice, la cifra de los décimos es el doble de la cifra de los milésimos. La cifra de los décimos es el doble de los milésimos. A ver, niños, ¿a qué número se le puede sacar mitad? ¿A qué número tiene su propia mitad nada más aquí? 6. La mitad de 6 es 3. La mitad de 8, 4 no está aquí. 5 no tiene mitad y 9 no tiene mitad. O sea que si me dice que los décimos son el doble de los milésimos, entonces en los décimos va el 6 y en los milésimos iría el número 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 6 es el doble de 3.
en los décimos sería el doble de los milésimos. Ahora en los centésimos, ¿qué número iría? Pues en los centésimos podría ir el número 8 y en las decenas podría ir el número 5, ya que no nos dijeron cuántas decenas habían y no nos dijeron cuántos centésimos habían, perdón, pero recuérdense que tenemos que usar todos los números que nos están dando. Entonces podemos poner el 8 en los centésimos y el 5 en las decenas, porque no nos dijeron. O también podría ser el 8 ¿cómo se llama? En las decenas y el 5 en los centésimos, porque no nos están diciendo dónde tendría que ir cada uno. Ahora el 9, el 6 y el 3 sí no pueden cambiar de lugar, ¿verdad? El 9, sí, porque ahí nos está diciendo que hay 9 unidades. Y el 6 tendría que ir en los décimos y el 3 siempre en los milésimos. Entonces, esas son las dos posibles respuestas para ese ejercicio, para esa pista, ¿sí? Esos son los dos. Y vamos con el último. El último también tiene dos posibles respuestas. Dice, la cifra de las unidades es la mitad de la cifra de los centésimos. Ya vimos que el único número que tiene mitad aquí es 6. Entonces, si las unidades son la mitad de los centésimos, quiere decir que las unidades son 3 y en los centésimos vamos a colocar el número 6, ¿sí? En los centésimos. Después dice, la cifra de los décimos no es 9 ni 5. Como no es 9 ni 5, ¿qué número sobra? Que no hayamos usado el 8. Entonces en los décimos va el 8. Y después ya no nos dan más pistas. Y nos sobra todavía el 9 y el 5. Entonces podemos poner el 9 aquí y el 5 acá. O podemos poner el 5 al principio y el 9 al final, ¿sí? De ahí el 3, el 8 y el 6 se quedan igual porque ya son las pistas que nosotros nos dieron, ¿sí? Entonces las dos posibles respuestas para ese ejercicio serían estas dos. Y con eso terminamos el ejercicio de hoy, niños. Los veo luego, se cuidan mucho.